Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esto que lleva por nombre One, Él nos oye, un lugar donde estamos convencidos, estamos seguros de que Dios nos escucha. Y para confirmar esta idea, bueno, pues en esta ocasión nos acompaña una invitada que van a conocer en un momento más, pero antes vayan y denle suscribir al canal, aquí en el canal de YouTube si lo están viendo. Si solamente lo estás escuchando, haz una pausa, ve ahí en Spotify o en Apple Podcast y también suscríbete al canal. Todos los viernes estamos compartiendo una diferente historia que nos ayuda a confirmar que Dios nos escucha. Para que no te las pierdas, pues es importante que te suscribas. De la misma manera, con nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, en cada una de ellas puedes encontrar algunos extractos, algunos fragmentos de las historias que se van compartiendo. Ayúdanos a compartirlas también para que otras personas a través de estos pequeños fragmentos puedan encontrarse con algo que tal vez necesitan escuchar. Y bueno, sin mucho más preámbulo, quiero presentarles a quien nos acompaña en esta ocasión. Laura, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Mi nombre es Laura Romero. Yo soy originaria de Hermosillo, Sonora. Actualmente tengo 35 años y soy ama de casa en este momento. Hasta hace muy pocos meses. Yo soy egresada de aquí de la Universidad de Montemorelos de educación preescolar y a eso me dedico normalmente. Gracias. La alusión a la Universidad de Montemorelos es porque estamos en Montemorelos precisamente grabando este episodio. No propiamente en la universidad, ¿verdad? De paso, agradecemos a la Unión Mexicana del Norte por prestarnos un espacio, ¿verdad? Para poder grabar esta historia. Es justamente donde estamos grabando, pero en realidad todo está muy cerca, ¿verdad? Sí, está sí. así como que llega uno aquí a esta sección de Montemorelos y se siente todo como que parte de, ¿no? De lo mismo. Así que bueno, y un poco de eso nos vas a contar. También mencionaste ahí algunos, además de lo de Montemorelos, mencionabas hasta hace muy poco eras ama de casa. Es parte de lo que nos vas a contar, según entiendo. Pero antes, Laura, de entrar y de paso, gracias por aceptar la invitación. Y normalmente iniciamos la conversación con una pregunta. Esta pregunta es, ¿cuál fue el primer momento o el momento más significativo en el que te diste cuenta que Dios te estaba escuchando? Bueno, yo en mi vida, la verdad, tengo muchos momentos en los que Dios me ha escuchado, pero en el que yo me acuerdo, así la primera vez que yo me acuerdo que a lo mejor marcó un punto de partida, fue cuando yo tenía 9 años. Yo tengo una hermana mayor, me lleva 4 años, y yo era pues la más pequeña de mi casa, y yo deseaba con todo mi corazón tener una hermanita, ¿sí? Y en ese momento mi familia estaba atravesando una situación muy complicada. Mis papás estaban a punto de separarse. Y yo recuerdo que mi mamá por mucho tiempo sufrió mucho por esta situación, ¿no? Entonces yo le pedí a Dios, yo no soy adventista de nacimiento, no conocí a Dios de nacimiento, pero desde que entramos o que conocimos a Jesús, recuerdo que empecé a orar por una hermanita. Yo quería una hermanita. Y pues era muy difícil por esta situación que había en mi familia, ¿no? Pero recuerdo que un día mi mamá me dijo, voy a ir a hacerme un estudio, un análisis de sangre, porque creo que estoy embarazada, me dijo. Y entonces mi mamá me sentó y me dijo, si estoy embarazada, quiere decir que nuestra vida va a cambiar, que vamos a dejar de sufrir. Dice, esas fueron sus palabras. Recuerdo que mi mamá se fue y cuando regresó, pues esos estudios son rápidos, ¿no? Le entregaron el resultado y pues era positivo, ¿sí? Y pues después de 10 años tuve a mi hermanita por fin. Y lo que para mí significó eso es que realmente cambió nuestras vidas. A lo mejor no como yo esperaba, porque después de unos meses, pues mi papá por fin dejó nuestro hogar. Pero sí cambió mucho la dinámica familiar y yo sentí que la paz y realmente la comunión con Dios llegó completamente a nuestro hogar, pues. Entonces, yo siento que ese fue el primer momento en que yo dije, wow, Dios contesta las oraciones. A lo mejor no como yo lo esperaba, porque yo oraba por un núcleo familiar completo, ¿no? O lo que yo pensaba en ese momento, pero realmente cambió nuestra vida. Llegó con ese, mi mamá me dijo, es una señal de que va a cambiar, y realmente cambió. Y le digo, no fue como lo esperaba, pero sí cambió y yo le agradezco mucho a Dios, ¿no?
Es muy interesante que además el primer momento en el que tú sientes que Dios te escucha es en contexto de la llegada de un bebé, ¿no? Digo Ujú, esto por lo que vamos a platicar en un momento ujú. más, pero también quisiera hacer una pequeña o especial atención al papel que jugó tu mamá, ¿no? Al, al, al entender las cosas de esa manera. Porque bien pudo haber pensado lo contrario, ¿no? ¿Qué voy a hacer ahora? Mi Ujú. vida se está poniendo cada vez más complicada. O sea, bien pudo haberle dado una lectura totalmente diferente a la circunstancia, pero lo vio como algo positivo, ¿no? Como una esperanza, como una luz. Creo que eso en parte también por el deseo que tenía, ¿no? De que así Sí, fueran las cosas. Y luego también otro, bueno, antes de terminar la idea es, creo que a veces tenemos esa responsabilidad con los más pequeños. Y no me refiero solo a los más pequeños de edad, me refiero a los más pequeños o a los que están apenas empezando a conocer, ¿no? De pronto nosotros llegamos a conclusiones muy rápidas, fáciles y sencillas, y no lo son. O sea, así es. no es tan fácil para la gente que a lo mejor no tiene un contexto anterior en el Evangelio poder llegar a estas conclusiones. Es importante que nosotros, voy a decirlo de esta manera, seamos condescendientes, ¿no? Así es. A la hora de decir, mira, puede ser bueno por esto, vamos a creer que esto es lo que puede pasar, vamos a creer que si esto es así, va a ser mejor. Porque Así es. pienso desde la perspectiva del niño, ¿no? En tu oración, y también quería mencionar de eso, como, o sea, como niño, pues uno casi siempre está viendo alrededor y se da cuenta de cosas. A lo mejor no tal cual como están sucediendo, pero se da cuenta, ¿no? Bien pudiste haber llegado a la conclusión de cómo uno más Ajá. va a ser más complicado. Lo mismo, ¿no? Ujú. Pero bueno, es esta apertura de tu mamá de decirte, las cosas van a salir mejor, que a ti de verdad te hizo creer, ah, pues sí, va a ser Ujú. mejor, ¿verdad? O sea, Así si es es. así, va a ser mejor. Y, y bueno, como decía hace un momento, es curioso, ¿verdad? Que la primera oración que Dios de alguna manera te hizo pensar que te estaba escuchando es con un bebé, por lo que nos vas a platicar ahora, ¿no? Ujú. Cuéntanos un poco más de eso. Bueno, yo tengo una niña actualmente tiene 6 años. Pero cuando ella tenía aproximadamente 3 años, ella empezó a pedir mucho un hermanito, ¿sí? Empezó, yo quiero un hermanito, todos mis amiguitos tienen un hermanito, y empezó la presión, ¿no? Mi esposo y yo dijimos, bueno, lo vamos a poner esta petición ante Dios, y así fue. Y yo, la verdad, siempre he pensado, ¿no? Que cuando uno le pide a Dios con fe, la fe es creer que Dios lo puede hacer, pero también la fe es creer que Dios te va a contestar de la mejor manera, aunque no sea Correcto. la que tú quieres, Sí, ¿no? así es. Entonces, pues yo decía, Señor, cuando tú quieras, si tú quieres, pero de repente empezó como que el pedido de mi niña, ella se llama Ana Paula, empezó como que a Saludos a hacer, Ana Paula, que saludos. seguramente lo va a ver. Sí, empezó más, y cada vez que orábamos, cada vez que teníamos un encuentro familiar espiritual, ¿no? Ella pedía, mamá, es que yo quiero un hermanito, y yo le pido a Jesús que quiero un hermanito, y era muy constante, y como que uno como papá empieza a sentir un poquito de presión de, pues, que a lo mejor no está en tus manos, ¿no? Sí, Y pues sí. decidí ir a hacerme un chequeo cuando iba a cumplir 33 años. Y, y fui con mi ginecóloga de siempre, y me dice, ¿sabes qué? Me dice, está muy raro, dice, uno de tus ovarios está a la mitad ya de lo que medía antes, me dice. Ah, ok. Sí, entonces, eso es muy raro, me dice, en tu edad, es muy raro. Entonces, ¿sabes qué? Me dice, te voy a mandar a hacer un estudio, ¿sí? Entonces, Perdón, hasta este momento no habían tenido ninguna complicación. O sea, no habían batallado. ¿Habían batallado? cuando quisimos o teníamos planes de tener a Ana Pau, mm, sí tardé, o sea, como Ok, que, bueno, yo se lo adjudicaba al estrés porque ok. suelo ser un poquito Y así eso dice la gente aprensiva, además, ajá, ¿no? Es el sí, estrés. es el estrés. Entonces, como yo tenía la coordinación del preescolar en el que trabajaba, Ok, yo me sentía muy presionada. Entonces, ya después de un año que no salí embarazada, yo platiqué con mi jefe y le dije, ¿sabe qué? Yo quiero regresar al grupo nada más, quiero estar un poquito más tranquila porque quiero
queremos tener un bebé. Y sí, gracias a Dios, en cuanto dejé la coordinación, quedé embarazada de Ana Pau. Entonces, yo lo relacionaba también con eso, ¿no? De que también, ya en este punto de mi vida, ya regresando a cuando queríamos tener otra bebé, mm, también tenía coordinación ahora de una escuela primaria. Entonces, como que también sentía que había que bajar el ritmo. Ajá, que también afectaba, ¿no? Pero pues fui a realizarme un chequeo general. Y me dijo eso la doctora, fui a hacerme el estudio y a la semana que regresé con la ginecóloga me dice que esta hormona, es una hormona mulleriana se le llama, que mide la fertilidad de la mujer, me dijo, está muy, muy baja, me dijo, muy baja. En muy poco tiempo me dice, tú vas a sufrir de menopausia precoz y pues si quieres tener un hijo, me dijo, tiene que ser ya, porque de verdad, me dijo, están muy bajos los niveles. Eso sí metió presión. Sí, sí, pero yo hablé con mi esposo cuando le dije, pues obviamente me sentí triste, pero pues platiqué con él y le dije, ¿sabes qué? Si Dios quiere que tengamos otro hijo, lo vamos a tener. Y si no, por más que nosotros hagamos, no va a ser así. Entonces, yo decidí dejárselo a Dios, sinceramente, yo oré un día y le dije, Señor, si tú quieres que yo tenga otro hijo, lo voy a tener. Si no, yo lo dejo en tus manos. Yo decido confiar en que lo que pase va a ser tu voluntad. ¿Por qué? Porque yo le pregunté a la doctora, ¿hay algo que podamos hacer para revertir? No hay nada, me dijo, nada que puedas hacer, hablando de métodos naturales, ¿no? Porque pues a lo mejor se podría haber hecho, no sé, algún otro tipo de método, ¿no? Pero no hay nada, me dijo, que tú puedas hacer para revertir esto. Entonces, pasó un año y ella, todos los síntomas, todos los signos que ella me dijo, vas a ir notando esto, vas a ir notando esto. Ah, ok, iban pasando. Iban pasando, sí. Entonces, todo iba pasando y yo decía, pues ya, se me está acabando el tiempo. Yo sentía así... Como si fuera un reloj de arena, ¿no? Como un relojito, así que dije, se me está acabando el tiempo. Y pues yo decía, está bien si Dios no quiere. Y Ana Paula seguía. Ana Paula seguía orando y seguía... y de verdad, cuando ella oraba, a mí me dolía. Porque yo decía, pues uno como papá quiere darle todo, ¿no? A sus hijos. Y a veces no es tan bueno, ¿verdad? Pero así es. Y yo decía, pues no está en mis manos. Y mi esposo sí, la verdad, él sí se ponía muy, muy triste de repente, ¿no? Decía... En algún momento, perdón, hablaron con Ana Paula como diciéndole, hija, si de pronto no llega el hermanito. Sí, yo sí platiqué con ella y le dije, mira, mi amor, nosotros muchas veces pedimos cosas a Dios, pero Dios ve todo, Él conoce todo y Él va a responder lo que sea mejor para nosotros. Yo a lo mejor en cierta forma preparándola porque para que no pasara el milagro. Sí, o sea, preparándola porque yo decía, se me hace que ya no va a pasar, ¿no? Entonces, y yo estaba bien con Dios con eso, pero yo no quería que ella tuviera esta experiencia de la oración de que Dios no me contestó. La contraria a la que tú sentiste, ¿no? Porque tú sí sentiste que Dios te contestó y lo que querías evitar era que tu hija lo tuviera. ¿Sabes qué te preguntaba esto? Porque creo que a nosotros como seres humanos nos cuesta trabajo entender eso. O sea, asumir la idea de que lo que estoy pidiéndole a Dios no me lo va a dar o no lo voy a tener, pues es complicado de asimilarla, no es doloroso. Entonces no me imagino tener que explicárselo a un pequeño, ¿no? Y sobre todo, porque luego está la otra idea, es decir, siempre está la otra vista, la otra perspectiva, la de Jesús, ¿no? Que dijo que si no somos como niños no vamos a entrar en el reino de los cielos. Justo en este contexto, o sea, en el contexto de decir, pues los niños no se ponen a preguntar, no, ellos piden, ¿no? Ellos van directos, son sinceros. Pues Ana Paula estaba abriendo su corazón, ¿no? Así es. Entonces entrar en esta parte de decir, mira, hija, quiero que entiendas esto. Digo, no sé si a ella le quedó tan claro, ¿verdad? Porque pues es una niña, pero ella seguía orando entonces. Ella seguía orando, sí. Y yo, no sé, no quisiera aclarar que no es que no confíen que Dios lo puede hacer, pero yo sé que también muchas veces nosotros pedimos cosas que van en contra o que no van
de acuerdo al plan Sí, que totalmente. Dios tiene para nuestras vidas. Y también Correcto. eso es fe, aceptar cuando Así Dios es. dice no, Sí. ¿verdad? Entonces, pues siguió ella orando y de repente el año pasado, en diciembre, yo empecé a sentirme muy mal de salud. Y yo pensé que ya era el último, el proceso que me había hablado la doctora. Dije, ya entré en el último proceso, ¿no? Para entrar en en lo que me había dicho ella que iba a padecer, ¿no? Y entonces la doctora, pues yo ya no regresé con la doctora. Yo dije, lo voy a dejar en las manos de Dios y así. Y mi esposo me dijo, ¿por qué no te haces una prueba? Dice, ¿por qué si te sientes tan mal no te haces una prueba? Es que no, le dije, no voy a estar embarazada. Ah, te sentías mal, pero con síntomas de embarazo. No precisamente. Yo me sentía, bueno, a lo mejor sí, pero también tenían que ver con menopausia, ¿sí? Como es Ok, ya algo entendí. hormonal, yo también decía, pues también tiene que ver, porque yo me metía, ¿no? Uno siempre Sí, ya buscando, sé. ¿no? En Yo me Google. metía ahí, a ver, ¿cuáles son los síntomas de la menopausia? Y yo todos los buscaba y todos coincidían también, pues, ¿no? Ya. Por ser algo hormonal. Y entonces él me dijo, no, le dije, es que se me hace que ya entré en la menopausia, por eso, pues, estoy así. Y entonces fui y me dice, ¿sabes qué? Háztela, no pierdes nada. Y pues sí estaba embarazada, sí ¿En estaba serio? embarazada. ¿Fueron juntos? ¿Le diste la Este, sorpresa? sí, él fue a comprar pues la prueba y todo. Aún cuando ya me hice la prueba casera, yo le decía, no, espérate hasta que No te vaya, emociones. sí, hasta que vaya a hacerme la de sangre. Cuando me hice la de sangre, que yo sé que es muy improbable que sea un falso positivo, eh, de aún así yo le decía, no, espérate que vaya con la ginecóloga, espérate, porque yo a él ya lo veía y él ya le quería decir Ana a Paula, Ana claro. Pau, ¿no? Entonces, pues sí, fui con ella y pues sí, ahí hubo un detalle, ¿no? Que cuando voy, me dice la doctora que son dos, que eran dos bebés. ¿Cómo? Sí, y entonces, pues desgraciadamente, pues confiando en que Dios tiene todo el control en sus manos, pues solamente uno de los bebés sobrevivió, ¿no? Ok. Y así pasaron algunos meses, yo me enteré en diciembre, y iniciando el año 2024, mi esposo empezó a decirme, ¿sabes qué? Yo siento que mi ciclo en el lugar en donde trabajo ya se terminó. Y empezó así como que con esa... sí, Cosquillita. sí, Ajá. Y entonces me dijo, voy a empezar a buscar. Eh, Empezó a buscar otros trabajos. No aplicaba, pero él ya empezaba a buscar, ¿no? Ujú. Otras opciones. Y entonces yo le dije, ¿sabes qué? Sí, le dije, está bien si quieres buscar, porque pues obviamente yo quiero que él se sienta cómodo, no feliz. Solamente le dije, te voy a pedir que pues que no vaya en contra de nuestros principios, que no vaya en contra o que pues nosotros guardamos el sábado como Ok. el día santo de Dios, el día de reposo, y para nosotros el sábado comienza el viernes al ocultarse el sol. Ok. Entonces y él me decía, no, es que yo estoy buscando puros trabajos de lunes a viernes. Pues sí, le decía, pero el viernes, le decía, ¿a qué hora Ok. vas a salir? Le decía, si si tu horario es hasta las 7, 8, Claro. en invierno en Hermosillo, donde nosotros vivíamos en ese momento, me dice, le digo, vas a transgredir para nosotros el día de Sí. reposo. Si tú sales a las 8 y ya se ocultó el sol, ya es sábado. Y entonces yo sentía eso así como que decía, no, va a estar muy difícil, que para Dios no hay nada imposible, ¿no? Claro. Pero yo sentía, Sí. Y en su trabajo tenía esa facilidad. sí, Ok. él tenía esa facilidad. Él trabajaba de lunes a jueves con horario así normal, pues de 8 horas, ¿no? Pero el viernes él salía como a las 2 de la tarde. Entonces, Ok. él tenía libre completamente Sí. para reposar el día sábado. Y entonces fue mi oración por meses,
Pero yo cada vez ya lo sentía a él más, así como que ya no estoy tan contento, ya no me siento tan feliz, que ese trabajo para nosotros también fue en un momento una oración contestada, Claro. pero creo que todo tiene su ciclo, ¿no? Y entonces para él el ciclo ya se había terminado. Y recuerdo una madrugada, mi embarazo ya estaba avanzado en abril, yo fui al baño y cuando regresé me senté en la cama, en la orilla de la cama, estaba todo oscuro así, y estaba mi esposo completamente dormido. Y me senté y empecé a orar, empecé a hablar con Dios y le empecé a decir, Señor, tú sabes que mi esposo ya no está feliz ahí. Yo quiero que él se sienta realizado profesionalmente, pero también quiero que él pueda servirte, y que pueda sobre todo cumplir con tus mandatos, ¿no? Y entonces estuve orando bastante tiempo ahí sentada en la cama y ya después me acosté, me dormí. En la mañana empezó otra vez el trajín diario. Sí, la rutina. La rutina, me fui a la escuela, mi esposo se fue a su trabajo, y como a media mañana me suena el celular y era mi esposo. Ese mismo día que yo había orado en la madrugada, ¿no? Y me dice, ¿sabes qué? Dice, me están hablando, dice, de la Universidad de Montemorelos para invitarme a trabajar allá. Dice, ¿cómo ves? Implicaba un cambio enorme, ¿no? Pues sí. Porque nosotros... de Sonora a de Nuevo León. Sonora a Nuevo León. Yo embarazada, y me dice, ¿cómo ves? ¿Te animas? ¿Qué hacemos? Y yo, pues sí, le dije, sí, porque yo sentí en ese momento así, sin dudarlo. Sí, pues lo conectaste con tu oración, ¿no? Que era una oración contestada, así, sin dudarlo. Y le dije, sí. Y para esto yo también tenía varias situaciones en mi trabajo, no solamente en mi trabajo, sino también, por ejemplo, él me decía, bueno, pues salte de trabajar y pues vemos cómo le hacemos con un sueldo. Pero yo le decía a mi esposo, ¿sabes qué? Lo que me preocupa es mi niña Ana Pau, porque ella ya estaba en una etapa escolar y pues yo soy fiel creyente de la educación adventista, ¿sí? Okay. Entonces, yo le decía, no vamos a poder pagarle la escuela sin la beca que yo tenía, porque yo trabajaba en una escuela adventista, okay. Entonces me daban una beca y le decía, va a estar muy complicado con una bebé y pagar completamente la colegiatura de mi niña, de Ana Pau. Y le decía, tú sabes que para mí la educación adventista no es negociable, mi niña tiene que estar ahí. Y entonces es una educación cristiana, ¿no? Claro. Con principios bíblicos. Sí, entonces para mí era súper importante, o es súper importante, que lo que yo le enseño a mi niña en mi casa se lo enseñen también en la escuela, ¿no? Sí. Entonces era una de mis preocupaciones. Y otra, decía, si me quedo a trabajar, ¿quién va a cuidar de mi bebé? Mi mamá reside en Hermosillo y entonces mi mamá cuida a mi otro sobrinito, pero yo decía, ella no puede cuidar allá a dos. O sea, un bebé recién nacido requiere mucha atención y mi sobrino es pequeño, tiene 1 año. Entonces, eran varias cositas que yo decía, ¿cómo le hacemos? Pero resulta que Dios, con este movimiento que hizo, con esta contestación, yo siento que nos solucionó todo. ¿Por qué? Porque al lugar al que vinimos, mi esposo tenía, pues, ayuda en la educación cristiana para mi niña. Ya me pude yo quedar en casa a cuidar a mi bebé. O sea, siento que Dios solucionó con un solo movimiento todo lo que a mí me preocupaba o que como familia teníamos pues la preocupación, ¿no? De qué íbamos a hacer. Realmente estoy resumiendo muchísimo todo el proceso del cambio. Todo lo que nos iba preocupando, por ejemplo, la mudanza, nuestro carro, varias cositas así, Dios todo lo iba solucionando de verdad. Una cosa tras otra. Sí, una cosa tras otra. De tal manera que a nosotros no nos quedara duda de que este era el lugar en el que Dios quería que estuviéramos. O sea, así, Dios nos
nos mostró pues así muy palpable que era el lugar donde Él quería que estuviéramos. Correcto. Sabes que, digo, me quedo pensando, por supuesto, en la idea que acabas de transmitir, es que pues Dios es muy cuidadoso, ¿verdad? Es muy detallista, algunas cosas las pusiste directamente en sus manos, otras tal vez ni tiempo te dio, ya lo había Él resuelto de muchas maneras. Me quedé pensando en dos cosas, si me permites, en cuanto a la historia, ¿no? Número uno, ¿cuál fue la reacción de la doctora cuando le dijiste que estabas embarazada? Porque ya te había dicho que, es más, probablemente si le hubieras preguntado directo antes de la prueba, oye, estoy teniendo estos síntomas, ¿qué crees que sea? Pues te hubiera dicho, pues Ya no, pues ya es la menopausia, ¿no? sí. Digo, no sé si dijiste que ya no la habías vuelto a consultar, pero no sé si después le comentaste de tu embarazo. ¿Qué te dijo? Fue con ella, o sea, en cuanto me dio la prueba sanguínea positivo, fui con ella. Y la verdad, o sea, la doctora me dijo, ay, esto es un milagro. Así me dijo. O sea, ella sí mencionó la palabra milagro, que a lo mejor no estamos tan acostumbrados a escucharlo de alguien del área de la salud o así. Ella fue lo que me dijo, ay, es un milagro, mira cómo Dios te contestó, así me dijo. Porque ella tenía todo, yo tenía años con ella, entonces ella tenía todo mi récord ahí de todo mi historial, y ella como que ella pensó que ya no, pues, o sea, ya me dijo, hace más de un año que viniste y te dije que era ya, ajá, o si que no, era no se iba a ya, poder. ajá. Entonces sí, pues esa fue su reacción. Correcto. La segunda es la reacción de Ana Paula. ¿Cómo le contaron? ¿Cuándo le contaron? Bueno, a Ana Paula le contamos el día de Navidad del año pasado. Le pusimos, le hice un regalito con un chuponcito, y el ultrasonido, pero pues cuando yo tenía 8 semanas, cuando le hice ese ultrasonido, no tenía muy bien la forma todavía. Todo ¿no? puro blanco y negro, sí. ¿no? Entonces, sí me preguntó, ¿qué es esto, mamá? ¿Qué es esto? Y ya le dije, ¿qué crees? De hecho, pues tenemos ahí el videito y todo, ¿no? Ella fue muy... ¿Será que podemos ver un cachito, no? Sí, claro. Bueno, si se puede, aquí ponemos si lo encuentro, sí. O sea, sí, porque tuve ahí un detallito pero si lo encuentro, sí. Excelente. Sí. Y Ana Pau, una de las primeras cosas que dijo es que lloré por un hermano, o sea, luego se adjudicó claro. el milagro, ¿no? Y Dios me contestó, Jesús me contestó, decía. Entonces, sí, ella siempre lo relacionó con que ella había orado. Bueno, de hecho, le dimos 2 chuponcitos, porque era cuando pensamos que era, bueno, 2. No pensábamos, sí eran dos, sí. Entonces, para ella, pues, fue una oración contestada. Ella dice, y hasta la fecha, ella, algunas cosas relacionadas con su hermanita, que mi bebé ahora tiene 5 meses, dice, es que yo oré por mi hermanita, y ahora anda amenazando porque dice que va a orar por otro, sí, dice, y voy a orar por otro, ahora que un hermanito, dice, no, mi amor, no, por favor, no ores. Así déjalo ya. Sí. Oye, sí, justo te preguntaba porque, digo, yo queriéndome imaginar la historia y queriendo tener esta respuesta, dije yo, pensé que probablemente Ana Paula había hecho unió estos puntos, ¿no? Qué bonito. Creo que es justo lo que platicamos al principio, no sin querer. O sea, finalmente, que ustedes le hayan dado, como mencionaste también hace un momento, esta educación, este contexto espiritual, conocer a Dios, tratar con Él, pedirle con confianza, con seguridad, con certeza, pues la hace que probablemente en, no sé, 15 años, no sé cuántos tiene Ana Paula, no me acuerdo cuántos dijiste, tiene 6, bueno, en 13 años, cuando sea mayor de edad, y si este espacio todavía existe y le preguntáramos, oye, ¿cuál fue el primer momento en el que tú sentiste que Dios estaba escuchando? Probablemente ella va a decir, bueno, pues yo oraba porque yo quería una hermanita y estaban batallando mis papás, pero la tuve. Sí. ¿No? Y qué bonito, o sea, qué bonito porque son historias, a ver, que nosotros, voy a decirlo así, adultos, pudiéramos encontrar diferentes razones por las cuales la oración se dio.
Pero me encanta porque qué más fuerte, o sea, qué va a fortalecer más la fe de una persona en Dios que poder decir, es que yo le pedí a Dios y por eso lo hizo. Así es. O sea, qué cosa tan bonita, ¿no? Tan tierna de pensar que a veces, por ejemplo, a mí me cuesta trabajo, ¿no? Incluso yo creo que ahorita decir una frase como es que yo se lo pedí y por eso me lo dio, creo que nos costaría trabajo decirlo, aunque lo estamos diciendo, ¿no? Tú dices, Sí. yo esa mañana me levanté en la madrugada y le pedí a Dios que por favor hiciera algo y bueno, Dios nos contestó. Pero esa frase tan, que a lo mejor otra vez para nosotros pudiera parecer atrevida, pues para ellos es como, no, pues es que así lo están viviendo, es que yo se lo pedí, por eso, pues sí, yo se lo pedí, por eso lo hizo, ¿no? Qué bonito. Así que bueno, pues otra vez saludos a Ana Paula, ¿no? Porque estamos mencionando mucho. Sí. Oye, Laura, no sé si podamos ahondar o platicar un poco de esto, pero ¿en qué momento pasaron de saber que eran dos a saber que iba a ser solo uno? Cuando yo fui la primera vez, bueno, después de hacerme las pruebas de embarazo, pues fue cuando me dijo, son dos, los dos tienen latido, todo, ¿no? Todo muy bien. Yo tenía 8 semanas, ¿sí? Normalmente un embarazo son 40 semanas aproximadamente, ¿no? Puede ser un poquito menos o un poquito más. Tenía 8 semanas, ya 2 meses de embarazo y yo no sabía que estaba embarazada. Ahí tengo el ultrasonido donde se ven los dos, ¿no? Y se escuchaban los dos latidos. La verdad, cuando a mí me dijo la doctora, híjole, no, o sea, no lo podía creer. ¿Por qué? Porque siempre pensé que para tener un embarazo múltiple tenías que tener en tu familia a alguien que ya lo hubiera tenido antes. Que ya lo hubiera tenido, ¿no? Que era una cuestión como genética o así. Y ni mi esposo ni yo teníamos, ¿no? Entonces yo le decía, doctora, ¿segura? Yo no lo podía creer cuando me decía eso la doctora. Entonces, después de eso ella me dijo, mira, los embarazos múltiples son considerados de alto riesgo, me dijo. Entonces, normalmente cuando uno está en este proceso de embarazo, va una vez al mes a revisión con el ginecólogo. Pero me dijo, te voy a tener que estar checando cada 2 semanas, me dijo. ¿Por qué? Porque como se considera alto riesgo, te tengo que estar checando cada 2 semanas. Entonces, hasta las 2 semanas, o sea, ya tenía 10 semanas, fue cuando regresé y me dijo, ya no hay latido del otro bebé. Que bueno, ellos no le dicen bebé en ese momento, ¿verdad? Pero sí, ya no hay latido, me dijo, y pues luego empieza la preguntadera, ¿no? De que, pero doctora, ¿qué va a pasar con el otro? ¿Le va a afectar? Claro. Porque uno piensa que es como, yo pensaba, es algo muerto que está dentro de mí. Eso yo lo pensaba, ¿no? Porque se veía completamente todavía la figurita ahí, ¿no? Del feto, pero pues ya no tenía latido ni se veía ningún tipo de corriente, porque luego se ven ahí ciertos colorcitos, ¿no? Que te ponen los ultrasonidos que te dicen que hay vida. Y entonces, doctor, ¿y qué va a pasar con el otro bebé? Y empecé a hacerle miles de preguntas. No te preocupes, me dijo. Venían en diferente bolsita, a lo mejor se absorbe, me dijo. Y no te preocupes, no implica ningún riesgo ni para ti ni para el otro bebé. Pero sí tenía yo cierto miedito de que le iba a pasar al otro bebé, que sí se iba a lograr. Teníamos pues cierto temor. Miedo, cierto temor. Y me imagino que anímicamente también. Sí, claro. No, yo me sentía preocupada porque para esto también me mandaron a hacer estudios y resulta que cuando sales embarazada te mandan a hacer estudios de todo, ¿no? Y resultó que tenía una alteración en la tiroides, ¿sí? Entonces, se agravó la situación, sí, o sea, el panorama. Empecé a sentir así como que, cierto temor, ¿no? De que
Ya cuando ya estaba embarazada y todo, yo le decía al Señor, pues termina el milagro, por favor. Ya lo empezaste. Sí, ya lo empezaste, por favor, termínalo. Porque sí empezó así el temorcito, ¿no? De que, pues que se lograra. Platicando después con una amiga que es pediatra, me dice, ay, dice, cuando me dijiste que eran 2, sentí mucho miedo, me dice, porque sí son mucho más complicados y pues yo ya no estoy también en como que la flor de la juventud, así, Ajá. o sea, ya después de los 35, bueno, yo tenía 34, ¿no? Pero ya estaba muy pegada a esa edad, ya se Ok. consideran embarazos de alto riesgo, por lo que he escuchado, ¿no? Entonces, aunado a lo de la tiroides y todo eso, empecé a sentir miedo, ¿no? De que no se, pues de que no se terminara, ¿no? El proceso de embarazo, pero gracias a Dios, pues mi bebé ahí está muy bien, pero sí, como, pues a veces el enemigo nos ataca, ¿no? Claro. Con pensamientos que realmente no deberíamos de tener, porque pues Dios es el que va al control. Sí, pero bueno, es inevitable, ¿no? Sí, O sea, sí. creo que varios, o sea, o todos, mejor dicho, hemos podido pasar por momentos en los que, a pesar de haber iniciado con una certeza de que Dios guiaba nuestro camino, pues ante el primer obstáculo dices, Sí, Señor, si estás ahí, o sea, si sigues adelante o ya voy solo. O sea, ajá. creo que eso es una condición muy humana, ¿no? Es parte pues, de nuestra humanidad, ¿no? El tener problemas y de pronto sentir temor, sentir miedo, pero creo que donde está la diferencia es como mencionaste tú, ¿no? Bueno, pues yo le dije, Señor, termina lo que empezaste. Sí, Y sabes que insisto, es la gran diferencia. O sea, creo que es lo que nos hace tener ventaja, yo lo digo de esta manera, ¿no? Tener ventaja en relación a los que no creen en Dios. O sea, porque nosotros, como creyentes, que hemos confirmado que Dios nos escucha, cuando se atora en el camino, ¿verdad? Se atora el carro, lo que sea, Señor, por favor. O sea, cuando sí, yo no puedo hacer algo, cuando yo no puedo hacer nada, o cuando no puedo hacer más, porque a lo mejor sí puedo hacer, pero ya lo hice todo, entonces podemos decir, como también decías, ¿no? Al inicio, pues lo voy a dejar en tus manos. Y si quieres que tenga un hijo, lo tengo. Y si no quieres, pues no lo tengo, ¿verdad? ujú, Y creo que cuando no eres creyente o si no crees en Dios, pues, ¿para dónde te haces? así O es. sea, no hay para dónde hacerse, ¿no? Y entonces pasaron las 40 semanas, Sí, 39, 39, sin ningún 39. contratiempo después de eso. No, tuvimos algunos sustitos por ahí, ¿no? En una ocasión que fui a hacerme un ultrasonido con otra persona que no era mi doctora eh, Habitual. habitual, sí. Este, Me dice, traes una hemorragia, dice, se ve ahí, que no sé qué. Ya me fui con mi ginecóloga, y ya me dice, no, ¿sabes qué? Es el otro, el feto Ah, ok. que todavía está ahí, me dice. Entonces, Ah, ya. este, cuando fui durante un embarazo, te recomiendan hacerte 3 ultrasonidos especiales, ¿sí? El Ok. primero creo que se llama tamizaje, el segundo ultrasonido estructural y el tercero, la verdad, no me acuerdo cuál es. Pero el estructural, ellos normalmente lo hace un doctor que se llama materno-fetal, que es especialista, ¿no? Ok. En los bebés, bueno, dentro del vientre, ¿no? Que es un feto, ¿no? Ellos le dicen, no sé. Este, te, todo le miden, ellos te dicen más o menos si tienes probabilidad de que tu bebé tenga alguna deformidad, algún síndrome, detectan ciertas cosas, ¿no? Entonces, también te dicen si tú como mamá puedes padecer preeclampsia, diabetes gestacional, o sea, te dan cierta información, son estudios un poquito más profundos. Y él me comentaba, el doctor, porque me dice, oye, estoy viendo aquí en tu historial que eran 2, y él me empezó a Ah, preguntar, ok. ¿no? Y le digo, sí, doctor, ¿y qué pasa con ese bebé? Le digo, usted que es todavía más experto, ¿no? En la materia. Y me dice, mira, tu bebé ya se absorbió. Me dice, ya no lo veo aquí, en ninguna parte. Pero si él hubiera eh, muerto, fallecido después de las 20 semanas de gestación, el feto se momifica, dice. Entonces, cuando tú hubieras tenido a tu bebé, te sacan como
dice, haz de cuenta una momia, dice así, y, y le digo, y doctora, como que me sorprendió muchísimo. Sí, normal. Y la verdad que todas esas cosas yo las relaciono con Dios, pues digo, ¿qué Dios tan grande tenemos? Porque Él me decía, antes, cuando pasaba esto, me dice, si tú no recuerdo cuántos años me dijo, te hubiera pasado esto que te pasó, te hubieran hecho hecho un aborto, me dice. Sí, porque antes se creía que el otro feto contaminaba. ¿Sí? Ok. Entonces, la duda que tú sentías, sí, que yo ¿no? sentía. Dice, antes así era. Dice, entonces, pero pues gracias al avance de la ciencia se ha ido modificando eso. Entonces me dice, por eso tú no tienes de qué preocuparte y así, ¿no? Pero yo menciono esto porque digo, cómo el cuerpo humano, cómo Dios es tan grande que dice, ese feto se momifica y no causa nada ni a la mamá ni al otro bebé, ¿no? Entonces, pues, de verdad que, pues, le comentaba, ¿no, pastor? Que al inicio, ¿no? Que para mí fue muy difícil elegir qué contarle, porque Dios se ha mostrado en mi vida de muchas maneras, muchas. Y cuando me invitó, yo iba pensando, ¿qué le voy a contar? Y empecé a repasar en mi mente así, le cuento esto, le cuento muchas cosas, y fue difícil para mí, pero cómo me ayuda recordar, ¿no? Cómo Dios ha actuado en mi vida, cómo Dios ha respondido, pues porque de muchas maneras, desde cosas muy pequeñitas hasta cosas muy grandes, como pues la vida de mi bebé más chiquita, cómo Dios ha estado ahí y cómo ha ido respondiendo cada una de las oraciones. Y es que cada mañana, ¿no? Al despertar puedes ver ahí el milagro que Dios hizo, ¿no? Y que sigue haciendo. Porque me imagino que pues cada día representa también un desafío, ¿no? Claro. Con los niños, verlos crecer, cuidarlos, etcétera. Pero bueno, sí, como dijiste, ¿no? Si ya Dios hizo el milagro para que naciera tu bebé, es una niña, ¿verdad? También. Sí, ¿dijiste? es niña, sí. Si ya Dios hizo el milagro para que naciera, después de lo que nos has contado, pues sin duda alguna que Dios va a completar ese milagro, ¿no? Así es. En su vida. Y platicando así con mi esposo hace poquito, pues me estoy quedando yo en casa con ella. Y me dice, imagínate que hubieran sido 2. y a lo mejor, pues, uno, si lo piensa fríamente, digo, sí, ¿qué hubiera hecho con 2 aquí sola? Porque, pues, en Hermosillo yo tenía la ayuda de mi mamá, de mis hermanas, pero aquí estamos solos, ni él no tenemos, pues, a mi suegra aquí, entonces, ¿qué hubiera hecho con 2 bebés? Pero, pues, Dios conoce desde el principio, ¿no? Toda la historia. Claro. Y a lo mejor en el momento nos dolió porque nos costó asimilarlo, que eran 2, y cuando ya lo habíamos asimilado, pues siempre no. Pero Dios conoce todo, pues Dios conoce toda la historia, todo lo que va a suceder en el futuro, y Él va guiando y va poniendo las cosas, porque realmente sí, mi bebé Dana Lucía se llama, pues al principio sí fue un poquito, sufrió de cólicos, de algunas cositas que sí requerían mucha atención. Entonces decía mi esposo, ¿cómo le estarías haciendo? Dice, porque prácticamente pasó todo el día sola, ¿no? Claro. Entonces Dios conoce todo y Él va guiando las cosas de tal manera, ¿no? Cuando uno decide poner su vida en las manos de Él. Así es, Laura. Y pues gracias por tomarte el tiempo de estar acá. Dejaste a Dana, ¿verdad? Cuidada, yo me imagino, por alguien. Gracias por eso, por compartir la historia, porque creo que puede ser de mucha bendición. Y ya para irnos acercando al final, ¿por qué no te tomas un momento para dar un último mensaje a quienes nos ven y nos escuchan? Bueno, pues a mí me gustaría decirles que tenemos un Dios muy grande, un Dios que conoce todo, el fin desde el principio, y que cuando nosotros decidimos poner nuestras vidas en sus manos, a su servicio, Él va a obrar de diferentes maneras. Yo veo así en mi historia cómo Él ha ido moviendo
mi vida o moviendo piececitas que al final de cuentas resultan para mí en milagros. A lo mejor para otras personas pueden encontrar explicaciones lógicas, pero yo decido creer que es Dios moviendo mi vida de tal manera que resulta en bendiciones para mí, para mi familia también. Así es, pues Laura, gracias. Y de paso, ¿verdad? Si alguien está escuchando esto y lo que está pidiendo a Dios pareciera ir en contra de lo que los que saben, ¿verdad? Le están diciendo, bueno, pues, ¿por qué no seguir orando, verdad? ¿Por qué no seguir pidiéndolo? Pues Dios hace milagros. Así es. Dios hace milagros de ese tipo. Y pues bueno, gracias otra vez. Gracias por Muchas tu tiempo. gracias. Gracias por tu usted. tiempo. Y gracias también a los que llegaron hasta este momento del episodio. Acuérdense de seguirnos en las redes sociales y por favor compartan este capítulo con aquellas personas que se les vino a la mente durante el episodio. Seguramente pensaron en alguien, bueno, ha de llegar el episodio para que pueda escucharlo y pueda ser fortalecido con lo que hoy se ha platicado. Ya para despedirnos, Laura, ¿podrías decir que Dios nos oye? Claro que nos oye, siempre. Gracias. Excelente. Muy bien, pues un regalito para ti. Muchas gracias. Y un consejo para ustedes, oren hoy y confíen siempre. Esto es Juan, Él nos oye, nos vemos en la siguiente, Dios les bendiga.